Bien, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo un día más al canal. He pensado hacer un podcast en el que vamos a hablar de anécdotas y curiosidades, historias y experiencias de los talleres. Entonces, para inaugurar este primer podcast, pues os voy a contar un poco cómo fue mi primer día de trabajo en la empresa en la que estuve luego pues más de 21 años. Bien, pues yo era un chaval con unos 16 años, estaba bastante ilusionado, puesto que iba a poder hacer prácticas y trabajar en una gran empresa, y además era un concesionario de automóviles de una marca que me gustaba bastante. Bueno, pues en mi primer día de trabajo, me cayó un jarro de agua fría, puesto que tuve un recibimiento muy frío por parte de mis compañeros, y donde yo suponía que todo iba a ser un camino de rosas y donde iba a contar con ayuda. Bueno, pues me encontré justamente con una oposición de frente, y el primer trabajo que me dieron fue montar un alternador de un Renault 5 que previamente alguien había desmontado completamente y había dejado todas las piezas, todas las tuercas y tornillos esparcidos por el suelo, sin darme más explicaciones ni más ayuda. Bueno, pues el trabajo que se me encomendó fue volver a montar el alternador y tenía que funcionar. Por supuesto, yo desconocía cuál era la avería del coche y bueno, pues yo estaba bastante nervioso, bastante asustado, porque ya os digo, era un chaval, un aprendiz de automoción, y no tenía muy claro qué es lo que tenía que hacer. Así que bueno, de alguna manera me las ingenié para volver a montar este alternador. Y bueno, lo curioso y lo gracioso del tema es que volvió a funcionar perfectamente. Mis compañeros quedaron bastante sorprendidos, puesto que ese alternador había sido desmontado y iba a ser desechado, puesto que tenía una avería, y no alcanzaban a comprender cómo, sin sustituir ninguna pieza, cómo había vuelto a funcionar. El caso es que yo tampoco podía explicarlo, pero el alternador volvió a funcionar correctamente. Entonces, bueno, más tarde supe el porqué del recibimiento tan frío, y esto fue debido a que el gran jefe, pues antes de que yo llegase, se había dedicado a decirle a todos los mecánicos del taller pues que vendría alguien nuevo, alguien muy preparado, que les iba a pasar a todos por encima y que posiblemente tendría que despedir a alguien para ser sustituido por mí. Afortunadamente aquello nunca ocurrió, y bueno, pues yo conseguí hacerme un hueco en el seno del grupo del trabajo, del taller, y bueno, fui luego aceptado posteriormente de forma bastante grata por parte de mis compañeros, y compartimos juntos pues un montón de historias y de aventuras. Y nada más amigos, espero que os haya gustado este podcast. Si os ha gustado, pues dale like y no olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.